Bien, entonces vamos a echar un vistazo rápido, ¿ok? A lo que es la ventana de Octave. Fíjense que la ventana de Octave está distribuida en varias ventanitas, ¿ok? La primera ventana que ustedes ven aquí, les voy a dar una ampliación, ¿ok? Se conoce como explorador de archivos. Fíjense que esta dirección que aparece aquí, ¿ok? O esa ruta de archivos, ¿ok? Es la ruta de archivos por defecto en la cual se instala el programa en su computadora. O sea, por ejemplo, esa es mi carpeta personal, esa es la carpeta C, usuario Hage de José Antonio Guevara, ¿ok? Cuando yo instalé el Octave, la primera vez o la única vez que instalé el Octave en esta computadora, se instaló de forma predeterminada en esa carpeta, ¿ok? Y en esa carpeta se generan todos los archivos, ¿ok? O se alojan las librerías que uno utiliza. Es importante que todos los programas que ustedes desarrollen, que ustedes creen en su computadora, los salven, ¿ok? En este redirectorio, porque si no, entonces pueden ocurrir errores en la ejecución del programa, simplemente porque no están salvados en la carpeta original, en la carpeta que asigna de forma predeterminada el programa durante su instalación. Ustedes verifiquen en sus computadoras si ya instalaron el Octave, ¿ok? Chequeen que esta carpeta aparezca aquí, o que la carpeta, bueno, no la carpeta, la carpeta personal de ustedes, pues la carpeta de usuario de ustedes, ¿ok? Y todos los programas que vayamos a desarrollar a lo largo del semestre los tienen que salvar en este directorio, ¿ok? Esto es muy importante, porque si no, entonces pueden ocurrir errores o errores como de ejecución. Simplemente no se va a ejecutar el programa, no se va a lograr comunicar. Porque este entorno integrado de desarrollo, cuando trata de ejecutar algún programa, lo que hace es comunicarse con este directorio. Y si el programa no lo encuentra en este directorio, entonces se va a generar algún problema. ¿Ok? Eso es muy importante. Bien. Vayan tomando nota de todos estos detallitos. ¿Ok? Luego tenemos aquí abajo, tenemos lo que se conoce como el espacio de trabajo. El espacio de trabajo nos permite ver cuáles son las variables que están activas en este momento. Ok, ahorita está en blanco porque no hemos iniciado ninguna variable o vector o matriz, pero conforme vayamos trabajando con eso, empezaremos a ver todos los nombres de las variables, la clase o tipo de variable, la dimensión de la variable y el valor que tiene asignado. Ok, eso lo vamos a ir explorando. Luego tenemos acá, ¿ok? Eh, tenemos aquí un historial de comandos, el historial de comandos que nos permite a nosotros poder ver todos los comandos que se han venido ejecutando. Y este historial, por supuesto, nos permite a nosotros poder acceder desde este historial a los programas, ejecutar programas desde aquí, desde el historial. ¿Ok? Podemos limpiarlo, podemos actualizarlo, podemos acceder a él. Es bastante útil. Bien. Luego vamos a ver el nuevo programa. Ese nombre se puede cambiar. ¿El nombre de qué? Del explorador de archivos. Mira, eso ya es el de la carpeta original. Eso ya depende porque ese es el nombre que te asigna la computadora cuando te instalan las aplicaciones de la computadora. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que se hacía con todo lo que sale en un inicio aquí a la derecha que dice la versión y todo eso, que a usted le aparece prácticamente la página en blanco? Se escribe CLC para borrar. CLC en minúscula. Gracias. Bien. Luego, bueno, aquí dice hacker porque esta es la carpeta de mi computadora. En tu computadora debe llamarse, en la computadora, en el caso de Cadier, creo que es, o es Valeria. Tendrá el nombre de ustedes o el nombre de la persona que es dueña de la computadora. Ok, ¿verdad? C, usuario, fulano de tal. Ok, ese nombre no recomiendo cambiarlo porque justamente ese es el nombre que la computadora asigna en la carpeta del dueño. Ok, eso no lo deben cambiar. Ok, simplemente lo que le estoy diciendo aquí sale Hague porque así es como yo le puse el nombre a la carpeta de mi computadora. ¿Ok? Pero ustedes lo que tienen que estar pendiente es que el software se instale en la carpeta del usuario. ¿Estamos claros? Es la carpeta del dueño. Eso es todo. Y todos los programas que ustedes creen, que ustedes construyan, elaboren, tienen que salvarse aquí porque cuando la computadora vaya a ejecutar o cuando el software vaya a ejecutar el programa, él va a tratar de encontrarlo en esta carpeta. Si no lo encuentra en esta carpeta, el programa no se va a ejecutar.
en la carpeta del usuario. ¿Estamos claros? Bien, continuamos. Ya vimos el explorador de archivos, ya vimos el espacio de trabajo, ya vimos el historial de comando. Ahora vamos a ver esta gran ventana que tenemos aquí. Esta se conoce como la ventana de comandos. Esta ventana de comandos funciona como una gran calculadora, como una supercalculadora, como la Texas, como la HP, como una Casio, una calculadora con esteroides, si lo quieren ver de esa forma. Fíjense que podemos hacer cálculos bien sencillos. Voy a ampliar un poco aquí el espacio de trabajo para que podamos ver todas las variables que se irán generando. Podemos hacer sumas, por ejemplo, 2 más 5. ¿Okay? Fíjense que el resultado 2 más 5 lo asigna automáticamente a una variable temporal llamada ANS, que significa respuesta en español o answer. ¿Okay? Y fíjense que después ya empieza a aparecer aquí en el espacio de trabajo la primera variable, que es esta variable temporal. Fíjense que dice que el tipo de variable es double. Recuerden de sus clases de fundamento de programación, los que no son de informática, es decir, los de industrial y los de civil, que el double es un tipo de variable de tipo numérico de doble capacidad de almacenamiento en la memoria de la computadora. ¿Okay? Dimensión 1 por 1 y el valor asignado es 7. ¿Okay? Podemos cambiar, vamos a hacer otro cálculo. 6 menos 2. Entonces fíjense que el resultado me va a dar 4. Ese valor 4 se almacena entonces en esta misma variable temporal de answer, respuesta. ¿Okay? Podemos trabajar, por ejemplo, con 5 por 3, 15. O inclusive podemos sacar divisiones. 5 entre 3. Bien. Podemos hacer potencias. 2 elevado al cubo. 8. ¿Okay? Este programa también tiene programadas las constantes más importantes de la matemática, la constante pi. Fíjense que el resultado es 3, 14, 16. ¿Okay? El número de Euler. Creo, si mal no recuerdo, que también tiene el número imaginario. Ahí está el número imaginario. ¿Okay? Ahí tienen entonces. Esto es cuando lo trabajamos todo de forma escalar. Ahora vamos a empezar a trabajar con ¿cómo se llama esto? Con variables, ¿ok? Variables escalares. Para ello vamos a limpiar todo esto que está aquí con CLC nuevamente. Y si queremos también limpiar el espacio de trabajo, también podemos escribir otro comando que se llama clear. Fíjense, vean cómo se escribe, es como limpiar en inglés, clear. Y limpiamos también el espacio de trabajo. ¿Ok? Chévere. Vamos a trabajar con variables. Vamos a definir, por ejemplo, la variable A. Y a la variable A le asignamos, por ejemplo, el valor 10. Fíjense que entonces ahora se crea la variable A. Es un doble capacidad de almacenamiento en memoria, dimensión 1 por 1 y el valor asignado es 10. Puedo, por ejemplo, cambiar el valor de A mediante operaciones de asignación. A igual A más 2. ¿Qué significa esto? Significa que al valor de A le voy a asignar el mismo valor, ¿ok? Pero incrementado en 2 unidades. Entonces, ¿cuál debería ser el resultado? El resultado esperado debería ser 12. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si A actualmente vale 10, más 2 sería 12. Entonces, lo que voy a agregar es 12 al valor de A. Entonces, fíjense que el resultado, como les comenté, era 12. Y también se ve aquí registrado en el espacio de trabajo. Bien, supongamos que ahora defino la variable B. Y a B le voy a hacer... Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sabe qué? Yo también, mientras usted está dando la clase, yo también estoy en la aplicación, pero yo estaba haciendo como que toda la que sí, 1 más 7, qué sé yo. Cuando escribo clear, no se me borra lo que tengo en la pantalla blanca, sino que se me borra es lo que tiene almacenado en la variable, eso, o sea, en la parte Es izquierda. correcto. Clear lo que hace es borrar o limpiar el espacio de trabajo. ¿Ok? Clear no borra la pantalla o ventana de comandos. Ok, Borra lo que está en el sí, espacio de trabajo. o sea, la ventana de comandos no se me borra, solamente se me borra Se lo que borra dice.
espacio de trabajo donde sale el nombre de la variable y eso. Para borrar la ventana de comandos tienes que escribir CLC. ¿Ok? Ah, Bien, ya, gracias. continuamos. Entonces, supongamos que trabajamos con una segunda variable. Vamos a asignarle a esta segunda variable, por ejemplo, menos 5. Menos 5 puede ser. Ok. Y fíjense que yo puedo agarrar y entonces definir una tercera variable C. Y esa tercera variable sería el resultado que se le asigne a esa tercera variable va a ser en función de las operaciones aritméticas que yo haga sobre los valores almacenados en las dos primeras variables. Por ejemplo, A más C, A más B, perdón. Bien. O por ejemplo, C, vamos a cambiarlo por ejemplo, A por B. C puede ser, por ejemplo, A entre C, A entre B, perdón, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que yo aquí ya puedo entonces empezar a manipular variables de esta forma. Entonces acá no se declaran las variables, muy correcto. Esto es una de las ventajas que tiene MATLAB y Octave, pues que las variables no requieren de una declaración. En otros lenguajes de programación uno tiene que declarar la variable, por ejemplo, en Visual Basic, que yo estoy acostumbrado a trabajar con muchas macros de Excel para automatizar mi trabajo administrativo en la oficina. Uno tiene que, si uno va a trabajar con alguna variable, uno tiene que declarar, escribir. La sintaxis es dim, variable tal, es una variable de tipo numérica o una variable de tipo texto o una variable de tipo booleano, si es un vector o es una matriz, es decir, las dimensiones y cuántos elementos caben dentro de cada dimensión, ¿ok? Básicamente, o a qué evento responde esa variable, cosas por ese estilo por allí, ¿ok? En MATLAB y en Octave no se requiere la declaración de variables. ¿Por qué? Porque estos son programas cuya sintaxis está orientada al cálculo científico, ¿ok? Al trabajo con números, ¿ok? Y por lo tanto, la forma en que uno declara una variable es simplemente creándola, asignándole mediante la asignación de un valor cualquiera. Yo puedo crear variables, por ejemplo, puedo crear la siguiente variable. Al yo escribir, por ejemplo, la variable D o la variable X, simplemente al yo asignarle algún valor, por ejemplo, valor 0. Entonces ya el momento en que ya la variable aparece aquí en el espacio de trabajo, ya la variable está definida, ya existe. Y después yo puedo jugar con ella, porque entonces puedo asignarle valores distintos a 0, a la variable X o a la variable A, B, C. ¿Ok? Es decir, la forma de crear variables en Octave y por ende también en MATLAB es simplemente asignándole un valor cualquiera a esa variable o el valor que nosotros nos haga falta. Pues, ¿verdad? Simplemente con la asignación de un valor ya la variable ya está declarada, ya existe. Y la declaración siempre por defecto es variable de tipo double. ¿Ok? Ya el tema de las dimensiones ya lo vamos a ver ahora a continuación porque vamos a trabajar con el siguiente tipo de variables que son los arreglos o vectores. Voy a limpiar todo esto. Limpio el espacio de trabajo y limpio la ventana. El siguiente tipo de variable vienen siendo los vectores, que son variables que permiten coleccionar más de un valor a la vez. ¿Okay? Vamos a definir, por ejemplo, el vector X. ¿Okay? Y fíjense en la notación. Hay varias formas de definir vectores. Voy a hacer la forma más general. Colocamos el signo de igualdad que representa asignación realmente. ¿Okay? X, vamos a meter un valor 2, espacio 6, espacio 8. Cerramos el corchete y le damos Enter. Y fíjense que lo que se ha definido es el vector X, ¿ok? La variable X, que es un vector porque contiene más de un elemento a la vez. El elemento 2, el valor 6 y el valor 8. Veamos el espacio de trabajo. X sigue siendo una variable de tipo doble, una variable numérica de tipo doble capacidad de almacenamiento de memoria. Eso le da más precisión en las partes decimal. Y fíjense que ahora en vez de aparecer dimensión 1 por 1 como salían las variables simples, sale ahora 1 por 3, es decir, una fila por 3 columnas. Una fila, 1, 2, 3 columnas. Y pueden ver el valor o valores almacenados en dicho vector.
Eso no es paréntesis, eso es corchete o corchete recto. Pues. Bien, es correcto. Entonces es importante estar pendiente de que para poder distinguir un valor de otro tiene que ser mediante espacios en blanco. Vamos a ver, por ejemplo, un valor, un vector y. Menos 1, 0.5, 3. Fíjense que aquí tenemos entonces tres tipos de valores. ¿Okay? Fíjense que, por ejemplo, cuando trabajamos con números decimales, ¿okay? O números que tienen parte decimal, el operador decimal es el punto. ¿Okay? Ya cuando en el vector tenemos al menos un número que tiene parte decimal, entonces el programa de forma predeterminada asigna 5 decimales, ¿ok? Inclusive si sea, no importa si son nulos o no, a cada uno de los valores contenidos en el vector. El valor negativo lo vemos aquí, ¿ok? Simplemente es con el guión. Bien. Entonces aquí tienen entonces tienen que estar muy pendientes con el tema de los teclados, ¿ok? Hay teclados, tienen que revisar sus teclados y chequear muy bien cómo están configurados, si están configurados en español o si están configurados en inglés, ¿ok? Porque dependiendo de la configuración, la ubicación de ciertos caracteres especiales puede cambiar, ¿ok? Entonces estén muy pendientes de eso. De todas maneras, en internet la configuración de los teclados está ampliamente documentada. ¿Bien? Chévere, entonces esta es la forma de trabajar los vectores. Ahora, los vectores podemos verlos así en forma horizontal, pero también podemos trabajar con vectores verticales o arreglos verticales. Fíjense cómo se trabaja. Vamos a trabajar con un vector Z, abrimos corchete y colocamos entonces, ¿cómo se llama? Los siguientes valores. Fíjense que a diferencia de los casos anteriores, voy a utilizar ahora el carácter especial, el carácter punto y coma. Punto y coma. Y cerramos corchete. Fíjense qué pasa cuando le doy enter. Con este punto y coma lo que me permite es definir arreglos verticales. ¿Cómo funciona esto? Simple. El carácter punto y coma lo que me determina es el final de una fila. Fíjense que esta sería una fila de un solo elemento, ¿ok? Una fila de una sola columna, punto y coma, salto de fila, siguiente fila, se coloca el valor 3, punto y coma, salto de fila, ¿ok? Entonces se coloca el valor de la siguiente fila. Eso es lo que significa el punto y coma, salto de fila. En cambio, el espacio en blanco representa salto de columna. ¿Ok? Salto de columna, salto de columna, salto de columna. Bien. ¿Esta es la única forma de trabajar con vectores? No, hay muchas más. Hay otra forma muy frecuente de trabajar con los vectores. Por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, el valor b minúscula. ¿Ok? Podemos agarrar y definir, por ejemplo, de 1 a 5. Y fíjense qué pasa. Si uno coloca 1, 2.5, ¿qué representan estos valores? El primer valor representa el primer valor, ¿ok? Del vector. El último valor, el que está después del 2 puntos, representa el último valor. Y cuando uno coloca 2 puntos, lo que significa es que quiero que el programa me genere valores consecutivos de 1 en 1, desde el 1 hasta el 5. Por ejemplo, U, tratando con U mayúscula, 23 al 27. Y fíjense que genera del 23 al 27 de 1 en 1. Pero supongamos que yo no quiero que el intervalo sea la unidad, sino que sean intervalos distintos a la unidad. W. Entonces, puede ser, por ejemplo, 15 intervalos de 3. Bueno, vamos a poner números pares para no estar pensando mucho. A intervalos de 2 hasta el 24.
Entonces fíjense que si uno agrega un tercer valor, ¿ok? Entre dos puntos, ¿verdad? El valor del medio representa el intervalo, el ancho de intervalo entre un valor y el siguiente. Entonces, esta forma de construir vectores sería vectores de valores consecutivos cuando el intervalo es distinto de 1. Puede ser de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera. Sería 12, 14, 16, 18, etcétera. Hay una tercera forma de crear vectores a partir de otros, ¿ok? Que sería mediante operaciones aritméticas. Voy a limpiar todo esto que está acá, ¿ok? Limpio el espacio de trabajo y limpio esto. Recuerden que todo esto se está grabando, ¿no? Se está grabando, sí. Y si alguna cosa se pierde por allí, bueno, me lo pueden escribir. Pues, si alguien pierde el hilo, me puede escribir por el chat o inclusive después espera que se monte el video en YouTube. ¿Okay? Una tercera forma de crear vectores es mediante operaciones aritméticas. Vamos a definir, por ejemplo, un vector X, ¿verdad? Y ese vector X vamos a definirlo entre 1, de 1 a 3, a un paso de 0.5, ¿ok? O a intervalos de 0.5 hasta 3. Fíjense qué sucede si yo hago esto. Esto aquí va a salir un chorrerón de números. Vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, no son tantos números, ¿verdad? Porque trabajé a un paso de 0.5. Van a haber casos en los que de repente cuando uno trabaja con vectores se te van a generar demasiados números, pero bueno, eso ya lo vamos a probar más tarde. Bueno, se genera esto, un vector de tamaño 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a generar ahora otro vector. Vamos a llamar el vector Y. Y ese vector Y vamos a definirlo a partir del vector X. ¿Ok? Sería, por ejemplo, el vector, vamos a poner 2 más 3 por X. Fíjense que estoy escribiendo operaciones aritméticas acá. 2 más 3 por X. ¿Qué va a pasar aquí? Va a pasar que como X es un vector, es decir, tiene varios valores contenidos a la vez, él internamente, recuerden las reglas de priorización de las operaciones algebraicas, las operaciones aritméticas en la computadora. Eso lo deben haber visto los de industrial y de civil en fundamento de programación en la primera o segunda semana de clase de esa materia, y los de informática deben estar súper claros de esto. La priorización, ¿cuál es? Okay, primero lo que está entre paréntesis, después lo que está entre productos, diferencias divisiones o potencias, y después viene la suma. Él va a resolver internamente esta operación. Y lo primero que va a resolver es el producto. Y después que tenga el producto, va a resolver la suma. Ahora, ¿cómo va a resolver este producto si esto es un vector? Simple. Va a agarrar y va a multiplicar por 3 cada uno de los valores contenidos en el vector X. Y después, a cada uno, eso por supuesto va a definir internamente un nuevo vector, que va a ser 3, el resultado de 3 por 1.5, el resultado de 3 por 2 que es 6, el resultado de 3 por 2.5 y el resultado de 3 por 3 que es 9. Y después internamente también va a agarrar y a cada uno de estos nuevos valores, ¿ok? Les va a sumar a cada uno de ellos el valor 2. Veamos. Fíjense que 3 por 1 es 3, más 2, 5. 3 por 1,5 más 2, 6,5. 3 por 2, 6, más 2 son 8. 3 por 2,5 más 2 son 9,5 y 3 por 3, 9 más 2 son 11. ¿Okay? Entonces esta es la tercera forma en la cual se generan vectores. Esta forma es muy importante que la manejen porque a partir de aquí nosotros lo vamos a utilizar mucho para poder graficar en Octave, porque las gráficas van a ser una herramienta fundamental para poder trabajar con el programa. Bien. Aquí tengo algo activado acá. Ah, sí, ya se generó la grabación de la primera parte de la clase. Okay, lo de la conversación del plan de clase. Bueno, no sé si valga la pena subir este video, porque este video es más que todo la discusión sobre el plan de clase. Okay, de todas formas, el plan de clase se va a montar en módulo 7. Okay, igual las fechas de los exámenes. Y bueno, ustedes tienen que estar pendientes de hacerle seguimiento al profesor Rafael Díaz. A ver si logra cambiarle la fecha de vectores aleatorios. Yo creo que tiene más valor académico es subir este segundo video. Ajá.
Si quiero el vector con intervalo vertical, ¿cómo sería? Oye, la verdad yo nunca he hecho esa prueba porque normalmente siempre trabajo la mayoría de las veces con vectores horizontales. ¿Ok? Él normalmente va a generar vectores de esta forma, ¿ok? Pero de arreglos horizontales. O sea, tendría que revisar a ver en algún foro, porque normalmente yo estos arreglos consecutivos normalmente los utilizo, pero para vectores horizontales. O sea, no me lo he cuestionado. Yo reviso y cualquier cosa por el grupo de WhatsApp les informo. Bien, bueno. Sí, me imagino, sí, es bien curioso. Normalmente este tipo de arreglos yo estoy acostumbrado a utilizarlos en clase, pero es para hacer las gráficas, para graficar. Y en graficación siempre se trabaja con arreglos horizontales. ¿Ok? Bueno. Bueno, también los arreglos horizontales de números consecutivos también se utilizan mucho con fornex. Por eso es que en los fornex o los bucles fornex desde hasta eh, también se trabaja con arreglos horizontales. Es poco frecuente trabajar con arreglos horizontales consecutivos, de números consecutivos. No lo he visto. No me he visto tampoco en la necesidad de trabajar con ellos. Bien. Bueno, recuerden que esto no es un curso de Octet, de que ustedes al final del semestre van a salir expertos en Octet. Muchísimas cosas en Octet que no se exploran aquí porque finalmente el Octet viene siendo una herramienta, es simplemente un medio, no es el fin del curso. El fin del curso es trabajar con los métodos de cálculo numérico y Octet simplemente es un medio para ello. ¿Ok? Solamente vamos a explorar aquellas cosas que de verdad son esenciales para poder programar los métodos numéricos en la computadora. ¿Ok? Van a haber cosas que, bueno, ahorita vamos a ver lo que son otras pestañas, por ejemplo, la pestaña de documentación, que también puede ser de utilidad para aquellos que tengan, que puedan curiosear. Pues. Profe, no se puede borrar. ¿Qué no se puede borrar? Profe, ir bajando se puede modificar algo que esté escrito más arriba, la última cosa que se hizo. No sé, CLC, clear, o actualizar algo con el operador de asignación. No sé, si quieres toma una foto y me la mandas al grupo de WhatsApp y yo veo entonces qué es lo que tú quieres decir. Es decir, sin tener que borrar todo, solo lo último. No, todo eso queda registrado allí. ¿Ok? A ver, Arián, y para todos. Todo lo que uno va escribiendo, así sean errores, eso queda allí, ¿ok? Eso queda allí, no se elimina. Cuando uno escribe CLC, normalmente te elimina toda la ventana, ¿ok? Eliminar una línea específica de la ventana de comandos, creo que eso no se puede hacer. Nunca me he puesto yo a revisar eso. Creo que de hecho no existe como tal. Uno en todo caso uno puede eliminar ciertas cosas, pero del espacio de trabajo. Por ejemplo, supongamos que quiero eliminar la variable X, pero de aquí del espacio de trabajo. Uno escribe clear X, ¿verdad? Y entonces te elimina la X, pero esto queda aquí y esto siempre va a quedar aquí, no hay forma. Por ejemplo, si yo escribo, por ejemplo, no hay forma, tienes que borrar todo, ¿ok? Esa parte no creo que tampoco tengas por qué mortificarte mucho por eso, ¿ok? Ah, aquí te salió algo que se llama Display All. Dale, a ver. Sí, exacto, profe. O sea, yo le di a una tecla sin querer y quiero borrar esto último que me aparece y no puedo. No, vale, fíjate, ahí lo que tú tienes que, si tú le das, ahí lo que tú hiciste fue que tanteaste de 1 a 3 a un intervalo de 0.5, te generó esos números, luego te sale 2 más 3 por X, y luego display todas las 1771 posibilidades, yes or no. Cuando te sale eso, tú tienes que darle a la Y, teclear Y o N. Y por yes o N por N. Pero como te está haciendo referencia a 1771 posibilidades, mejor dale N para que no te arroje las 1771 posibilidades. Teclea N, a ver qué te sale. Listo, sí, sí. O sea, si tecleo N me dice que
o sea, me permite volver a escribir otra cosa después. Claro, claro. Fíjense que Gracias, profe. esa es una forma en la cual el programa también interactúa con el usuario. Tienen que leer, no entren en pánico. Yo sé que existen personas que le tienen fobia a las computadoras, le tienen fobia a la programación o a los lenguajes de programación. No entren en pánico, simplemente lean bien y lean las opciones que les dice. Cuando les aparece entre paréntesis opciones yes or no, bueno, simplemente escriben yes or no y listo. O sea, pues, eso es todo. No hay que entrar en pánico con eso. ¿Ok? La Y modificar sin borrarla, que bueno, no tienes que modificar nada, simplemente ya queda registrada. ¿Ok? Otra cosa importante, todo lo que escriban, los que son variables o comandos especiales o funciones, todo tiene que trabajarlo es con letras minúsculas, porque la librería de funciones de Octave y librería de constantes está todo definido en letras minúsculas. ¿Ok? No se pongan a estar trabajando con letras mayúsculas. Reserven las letras mayúsculas para sus variables personales. ¿Ok? Bueno, esa es la forma de generar variables. Me queda 8 minutos. Creo que de repente va a meditar una siguiente parte. Vamos a ver cómo nos van estos 8 minutos. De repente en la siguiente parte hacemos el cierre. ¿Okay? Continuamos entonces. Esto es para trabajar con vectores. ¿Okay? Esta forma es muy importante. Trabajar con cuando uno define un vector en función de otro. Vamos a limpiar todo esto. Bien. Vamos ahora a trabajar con el siguiente tipo de variable, que son las matrices. Las matrices, podemos definir matrices de esta forma. Matriz A mayúscula, por ejemplo. Uso A mayúscula a gusto. Puede ser A minúscula, pero bueno. Y vean la forma como se trabaja con las matrices. Abrimos corchete. Voy a meter valores cualquiera. Los valores de la primera fila. Salto de fila. Ay, ¿qué hice aquí? Creo que tecleé algo mal. Ya va. Es que como estoy pendiente de la pantalla, del micrófono y del teclado y del mouse al mismo tiempo, creo que hice algo indebido. Ya va. Control C. Ok. Ok. 5, 6, 2, punto y coma, 6, 8, 5, punto y coma o salto de fila, 9, 0, 1 y cerramos el corchete. ¿Ok? Bien, listo. Esta es la forma de generar entonces matrices. ¿Ok? Fíjense que es parecido a la forma de vectores. ¿Ok? Es como la combinación de vectores horizontales con vectores verticales. Los valores de la primera fila, luego el punto y coma para indicar que viene el salto de fila para meter los valores de la segunda fila o de la siguiente fila y así sucesivamente. Ya en la última fila se coloca el corchete para indicar que ya se cerró la matriz, que ya tenemos todos los valores de las matrices. ¿Ok? Podemos también definir otra matriz, por ejemplo, matriz B. ¿Ok? Y fíjense que con las matrices también nosotros podemos agarrar y generar las matrices de diferentes formas. Podemos también generar una tercera matriz. Por ejemplo, a partir de la suma de dos matrices. ¿Lo ven? O podemos generar la matriz C a partir de, en este caso, podemos hacer la multiplicación de dos matrices. Entonces, fíjense que ahora nos vamos aquí al espacio de trabajo para revisar más o menos cómo se gestiona internamente estas variables. Las variables matriciales también se gestionan como variables de tipo numérico, de doble capacidad de memoria, es decir, son bastante precisas. ¿Okay? Dimensión 3x3, 3 filas, 3 columnas y podemos ver los valores almacenados en cada una de estas variables. ¿Okay?
Hay que tener cuidado, por supuesto, cuando uno hace multiplicaciones vectoriales y multiplicaciones matriciales. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir errores. Por ejemplo, yo no puedo agarrar y, por ejemplo, supongamos que defino una matriz D de esta forma. 2, 3, 6. A ver. Número de filas, el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda, exactamente. Punto y coma, 1, 3, 2. Fíjense que yo voy a intentar generar un vector C, el mismo vector C, a partir de multiplicar la matriz B por la matriz D. Vamos a ver qué sale. Fíjense este error que sale aquí. Este es un error que puse a propósito, pero es para que vean a qué se refiere. Operador producto. Non-conformant arguments. Es decir, argumentos que no son conformes o que no son los adecuados. Fíjense lo que dice aquí entre paréntesis. Operador 1 es 3 por 3. Operador 2 es 2 por 2. ¿Quiénes son los operadores? La matriz B, que está a la izquierda del multiplicador del producto, y el operador 2 es la matriz B. ¿Por qué sale este error? A ver, alguien que sepa la razón de este error, que me puede prender el micrófono o escribirlo por el chat rapidito. ¿Cuál es la razón por la cual ocurre ese error? A ver, ¿quién sabe por qué ocurre eso? Porque no podemos multiplicar dos matrices que tienen la columna, o sea, la columna de la primera y la fila de la segunda no son del mismo orden. No son la misma cantidad. Eso es muy Exacto. importante que recuerden las propiedades de multiplicación o de álgebra matricial y vectorial. ¿Por qué? Porque aquí el programa es sensible a ese tipo de errores. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros no podemos multiplicar una matriz cuyo número de columnas sea distinto al número de filas de la segunda matriz. ¿Ok? Entonces ahí es donde está el orden. Fíjense que, por ejemplo, si en vez, yo puedo agarrar, el orden no es precisamente el orden, es específico a que coincida el número de filas el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda. Fíjense que yo puedo también generar otra matriz de este estilo. Supongamos que ahora genero una matriz M, que sea 2 espacios, 3 espacios, perdón, punto y coma, 1, 3, punto y coma, 2, 0, por decir algo. Y entonces voy a trabajar de esta manera. C con la matriz A, que es una matriz 3x3 por M. Y fíjense que en este caso sí se lleva a caso, o sea, no es el orden. Es el número de columnas de la primera por el número de filas de la segunda. Aquí en este caso, el número de filas de la segunda matriz sí coincide con el número de columnas de la primera. ¿Ok? Es por eso. Miren, queda menos de un minuto. Vamos a una siguiente parte que sería ya la última, para terminar de ver las últimas cosas del programa. ¿Ok? Para ya terminar. Bien. Vamos a salirnos y volver a meternos entonces en la última parte de la videoconferencia. ¿De acuerdo? Nos vemos ahorita, no se vayan.